Estamos de vuelta y damos la cordial bienvenida a nuestro querido Aldo Salinas, decano de la facultad, el director de la Escuela de Negocios de la UDLA, con un doctorado en gestión en la Universidad de Padova y una maestría en economía de la Universidad Nacional de La Plata. Muy buenas tardes o buenas noches ya, Aldo. Bienvenido a Latam Republic. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Aldo. La verdad que nos interesa muchísimo el que siempre nos acompañas acá en la radio. Estábamos comenzando sobre algunas estrategias de globalización, sobre un paper que se llama Competir contra Gigantes, donde menciona realmente 4 estrategias interesantes para que la pyme pueda realmente ir adelante o que realmente pueda desarrollarse en globalización. Se habló de la parte del Dodger, Contender, Extender. Como alternativas, hablemos de lo que viene a ser la parte de competir contra gigantes. Y de repente, en estos días, la coyuntura nos dice que va a venir Starbucks de Ecuador. Y entiendo que tú has hecho una investigación relacionada con este tema. Y nos encantaría realmente entonces discutir un poquito sobre esta coyuntura, sobre la parte relacionada con oportunidades que se abren con esta alternativa, cómo realmente podríamos tomar esta nueva empresa aquí en el país, oportunidades, desafíos, y es lo que realmente quisiéramos comentar en esta noche. Aldo, te damos la bienvenida nuevamente y coméntanos un poquito sobre el caso Starbucks. Bueno, justamente nosotros, junto con otros colegas, estamos trabajando en un paper, en un artículo científico y ya tenemos resultados previos. De hecho, ya los hemos presentado en algunas conferencias. Y justamente este artículo intenta responder una pregunta. Dado que se considera que nuestras empresas, no hay evidencia de que la productividad de nuestras empresas en Ecuador es baja respecto a la productividad de empresas, sobre todo de países desarrollados, entonces uno esperaría que la entrada de empresas extranjeras que tienen una mayor productividad podría ocasionar que las empresas establecidas en el Ecuador salgan del mercado una vez que estas empresas ingresen al mercado. Esa era un poco la hipótesis. Sin embargo, cuando nosotros ya hacemos el análisis, recogemos información y utilizamos técnicas econométricas y estadísticas, en realidad nosotros rechazamos esta hipótesis. Lo que nosotros encontramos es que la entrada de firmas extranjeras, ¿no? En promedio, la entrada de firmas extranjeras, más que desplazar a las firmas nacionales, lo que hace es mejorarlas, mejorar su desempeño, mejorar su productividad, porque las desafía a innovar. Entonces, lo que nosotros encontramos es que más que una destrucción de empresas nacionales, ¿sí? Lo que encontramos más bien es que las empresas internacionales, en el momento en que se introducen en el mercado nacional, lo que hacen es desafiar a las empresas establecidas y las obligan a innovar, a mejorar, ¿no? Lo cual está muy bueno, porque lo que nosotros encontramos es que atraer inversión extranjera no es tan malo como de pronto se podría esperar, ¿no? Bueno, de hecho, la inversión extranjera directa es algo fabuloso, ¿no? Porque a la final trae alternativas de nuevas formas realmente de pensar, nuevos productos, nuevos servicios. También genera una competencia, hablemos virtuosa, genera también la parte de empleo. Y yo coincido plenamente con la hipótesis que nos estás comentando, y de hecho con Mauricio estamos comentando sobre el caso Bembos Burger, ¿no? Que es esta franquicia peruana que realmente en su momento tuvo una competencia muy interesante por parte de franquicias, hablemos de extranjeras, que realmente no hicieron mucha innovación, sino más bien lo que hicieron es apostar al consumidor local, entendiendo que los gustos del consumidor local, en este caso peruano, distaban de la oferta, hablemos, internacional. Pero me parece súper interesante lo que tú nos comentas, porque yo creo que sí lo estamos viviendo en, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, donde realmente, aunque hay un cero arancel, por ejemplo, en bebidas alcohólicas, parecería que aunque existe apertura de muchas otras marcas francesas, escocesas, etcétera, la innovación en, por ejemplo, bebidas de este tipo en Ecuador ha sido bastante positiva en los últimos años. Entonces, ¿la innovación procede, Aldo, en función de la competencia? Por supuesto, la competencia es la que te obliga a innovar. De hecho, también en el estudio encontramos algo interesante.
el emprendimiento local, las nuevas firmas nacionales, no las internacionales, sino las nuevas firmas nacionales, no tienen efecto sobre la productividad de las firmas establecidas. Es decir, nuestros emprendedores, ¿sí?, o los emprendimientos nuestros no impactan en la productividad de las firmas establecidas, no las desafían. Las firmas establecidas no las ven como amenaza a las empresas nuevas, a las que creamos, los que año a año ingresan al mercado nacional, pero estoy hablándote de empresas locales. En cambio, las firmas extranjeras sí las desafían. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, primero lo que nosotros estamos un poco constatando es que nuestro emprendimiento, el actual emprendimiento en el Ecuador, no es de buena calidad, ¿sí? Es más un tema de cantidad que de calidad. Y que al no ser un emprendimiento de calidad, es decir, un emprendimiento que introduce nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, que introduce nuevas ideas, nuevos modelos de negocio, entonces las firmas establecidas no se ven amenazadas por nuestras empresas nacionales. Pero cuando viene una empresa internacional que sí trae nuevas ideas, nuevos modelos de negocio, nuevas innovaciones, nuevas prácticas de management, estas empresas internacionales sí terminan desafiando a las empresas locales. También algo interesante es que en Ecuador muchas industrias en muchos sectores tienen una estructura oligopólica, es decir, unas pocas empresas grandes controlan el mercado. Y obviamente cuando hay estructuras oligopólicas, estas empresas no tienen incentivo a innovar, no tienen incentivo a mejorar la calidad del producto. Probablemente, si el producto es importante, pueden fijar precios altos y obviamente hay pérdidas de bienestar para el consumidor. Entonces, lo que nosotros encontramos acá es que es una buena idea. Si nosotros creemos que hay grupos oligopólicos en el país, el desafío a estos grupos oligopólicos es difícil que provenga de nuestros emprendedores, porque actualmente nuestros emprendedores no están creando empresas innovadoras, no están creando empresas con buena calidad de productos y servicios. El desafío va a provenir más bien de empresas extranjeras. Son las empresas extranjeras las que pueden estar en capacidad de desafiar a estas empresas oligopólicas, de mejorar su productividad vía innovación, ¿sí? Y obviamente con esto hay mejoras en el bienestar, tanto desde el punto de vista de los consumidores, porque al volverse más productivas estas empresas internacionales, eso mejora la calidad del producto. Al haber más competencia también reduce los precios, con lo cual también hay mejoras en el bienestar de los consumidores. Y obviamente hay mejoras en el bienestar en general del país, porque tenemos empresas más productivas, ¿sí? Y obviamente también las ventajas que tiene la inversión extranjera de que también está creando empleo, ¿no? Entonces, ese me parece que es un punto muy, muy relevante. Dada la estructura oligopólica de nuestro mercado, la inversión extranjera puede venir a desafiar a esos oligopolios y obligarlos a innovar, obligarlos a mejorar la calidad de su producto y al existir más competencia también reducir precios y mejorar el bienestar de los consumidores, ¿no? Aldo, me parece súper interesante lo que tú comentas, porque claro, no hay incentivo en los oligopolios. Y por cierto, los oligopolios a veces se pueden dar de forma natural. Lo que sí realmente debemos tener es un tema relacionado con tener barreras suficientemente bajas para que realmente los oligopolios no tengan este proteccionismo que realmente a la final es súper negativo para el mercado y también para la economía en general. Y hay un tema que estábamos conversando un poquito con Mauricio, distanciando un poco el caso de Starbucks por un momento. Estábamos, o por lo menos estoy, un poco pesimista en la parte de inversión extranjera directa y más bien quisiera conocer un poco tu perspectiva. ¿Qué deberíamos hacer para atraer más? ¿Es un tema de entorno estructural de negocios, un tema de digitalización? ¿Qué podemos hacer para hacer algo quizá rápido, un quick win, para decir, oye, Ecuador también podría ser un FDI importante en lo que viene a ser la parte de generar realmente esa atracción de empresas de alto valor que podrían realmente ayudarnos a innovar, ayudarnos a tener realmente la parte de generación de empleo? ¿Qué podemos hacer, Aldo, para estructuralmente dar este quick win en inversión extranjera? Es una pregunta muy importante y yo también ahí me sumo a tu pesimismo porque en la literatura encuentras que hay una variable que es sumamente importante para atraer inversión extranjera y es el tema de la seguridad jurídica, el respeto a los derechos de propiedad. Las empresas internacionales, más que estar interesados en países que de pronto les ofrecen ciertas ventajas tributarias, que probablemente
son también importantes, o ventajas en el tema del mercado laboral que probablemente son también importantes, pero va a ser muy difícil que empresas extranjeras vengan en el número que queremos al Ecuador si previamente no se le garantiza seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica tiene que ver con instituciones fuertes. Básicamente que se respeten los contratos. Es decir, que cuando vengan los inversionistas extranjeros, ellos tengan expectativas de que los contratos se van a respetar. Y los contratos se van a respetar cuando ellos crean que hay un tercero, que en este caso se llama sistema de justicia, que va a ser imparcial. Es decir, que no va a haber, por ejemplo, intromisión del Estado, es decir, que no vamos a tener un Estado demasiado poderoso que de pronto reniegue de los contratos porque maneja la justicia. O que haya grupos económicos, ¿sí?, que también puedan manejar la justicia y puedan renegar contratos, ¿sí? Entonces, por ahí hay pesimismo porque creo que es evidente que actualmente nuestro sistema de justicia no está pasando por el mejor momento, hay debilidad institucional y eso obviamente genera que existan expectativas negativas para los inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros se la van a pensar 2, 3 veces a ingresar a un mercado que no le ofrece seguridad jurídica. Entonces, me parece que la seguridad jurídica es una condición necesaria, aunque no suficiente, pero sí es una condición necesaria y fundamental para atraer inversión extranjera. Mientras ese tema estructural va cambiando, creo que hay oportunidades de aprovechar este ingreso de estas marcas internacionales, ¿no?, que generan no venta de café, sino venta de experiencia. Escuchándote, me parece que entonces es una oportunidad interesante, ¿no?, de apostar a la generación de nuevas marcas en el sector de café, ya que parecería que esta empresa lo que va a hacer es disparar un poco el tema de querer tener estas experiencias culinarias que en Ecuador posiblemente no están presentes porque la demanda de café, hablemos per cápita, tampoco es tan alta, ¿no?, en comparación a otros países. Pero quizás Starbucks puede realmente ayudar a incrementar esta demanda y hay una oportunidad quizá para la pyme o para el emprendimiento que está pensando realmente hacer un tema diferenciado sobre este producto que a la final también va a tener promoción un poquito, no digo gratuita, pero quizá presionar demanda de este producto. Por supuesto, porque Starbucks obviamente tiene, estamos de acuerdo en que ya tiene prácticas de marketing, prácticas de publicidad que son muy buenas y ellos lo que le van a apostar probablemente no es a competir por el mercado de café que ya existe en el Ecuador o de consumo de café. De seguro le apuestan también a ampliar ese mercado, ¿no? Y obviamente eso son las externalidades positivas que te genera la inversión extranjera. Esas prácticas de management, esas prácticas de marketing, prácticas de publicidad, prácticas de servicio al cliente pueden ser imitadas por las empresas establecidas en el Ecuador. Piensa en Juan Valdez, piensa en Sweden Coffee. Exacto, va a haber transferencia de conocimiento, ¿no? Esa transferencia de conocimiento se puede dar de muchas formas. Una de ellas es que gente que está trabajando en Starbucks va a dejar Starbucks, se va a ir a Sweden Coffee y va a llevar ese conocimiento. Entonces, va a haber transferencia de conocimiento desde Starbucks a las otras cadenas de cafetería del Ecuador, pero también estas empresas nuestras, por ejemplo, Sweden Coffee, también va a intentar generar un proceso creativo en donde ellos mismos van a intentar desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nueva forma nuevas formas de mejorar su modelo de negocio que les permita enfrentar el desafío de Starbucks. Y por supuesto también Starbucks también genera oportunidades porque va a necesitar proveedores, ¿no? Entonces ahí también hay oportunidad para que las pymes se sumen, empezando por pequeños productores de café, por ejemplo, sobre todo de café de alta calidad. Yo soy de Loja y en Loja hay muy buen café y de hecho ya hay café de Loja que se está vendiendo en Starbucks a nivel mundial. Pero ya que estando Starbucks en el mercado local, es más fácil que estos pequeños productores se conecten como proveedores de Starbucks y asimismo otro tipo de insumos que también necesitará
Starbucks. De hecho, dado que Starbucks va con, en este momento Sweden Coffee, Juan Valdez y otras cadenas cafeteras están, si entra un nuevo jugador, les va a tocar competir por el café. Es decir, los productores de café pueden recibir precios más altos porque ahora Starbucks va a presionar los precios. Entonces, eso también puede haber, obliga por un lado a Sweden Coffee, a Juan Valdez y a las otras cafeteras a mejorar su productividad porque probablemente les toque pagar más por los precios de los insumos, dado que ahora hay un jugador que va a querer también obtener esos insumos y obviamente si aumenta la demanda de un insumo, va a aumentar el precio. Entonces, probablemente esos pequeños productores se van a ver beneficiados con un precio más alto de sus insumos y a las empresas establecidas no les va a quedar más que aumentar su productividad para poderse hacer frente a ese incremento en el precio de un insumo importante, como por ejemplo el café. Una pregunta, Aldo. En este caso, Sweden Coffee ya tuvo la experiencia de competir con Juan Valdez, pero no así con un Starbucks. En este caso, Juan Valdez me parece que ya tiene la experiencia de competir con Starbucks. ¿No le va a ser un poquito difícil a Sweden Coffee adaptarse para poder competir con Starbucks? Es una pregunta interesante porque también en nuestro estudio hay y por eso es todavía un paper que todavía lo estamos trabajando, porque también hay una hipótesis ahí que también es muy relevante. Y es que cuando las empresas locales, la distancia respecto a la frontera tecnológica de las empresas internacionales no es muy alta, entonces sus probabilidades de sobrevivir y de aumentar su productividad vía el desafío, o sea, vía innovación, van a ser más altas. Dicho de otra forma, mientras la distancia entre las empresas locales y las empresas internacionales en términos de productividad sea muy alta, entonces ahí sí probablemente la inversión extranjera, más que mejorar el desempeño de esas empresas, lo que va a hacer es desplazarlas del mercado. Pero cuando la distancia a la frontera tecnológica no es tan alta respecto a las mejores empresas a nivel mundial, tipo Starbucks, es decir, si la distancia entre Sweden Coffee y Starbucks no es demasiado grande, entonces las probabilidades de sobrevivir y de innovar y no verse reducidas las ventas o no salir del mercado de Sweden Coffee van a ser más altas. Yo creo que no tengo datos, no tengo información respecto a la productividad, pero creo que el hecho de que Sweden Coffee ha sobrevivido o le ha competido de igual a igual a Juan Valdez, que es una empresa que ya ha competido también con Starbucks a nivel internacional, y que uno lo ve, ¿no? Que Sweden Coffee es una cadena ecuatoriana que ofrece un café de calidad, que tiene un gran servicio. Entonces, probablemente las distancias en términos de productividad entre Sweden Coffee y Starbucks no es tan grande, y al no ser tan grande, yo creo que más que sacarla del mercado a Sweden Coffee o reducir sus ventas, yo creo que probablemente Sweden Coffee va a responder al desafío innovando y mejorando su productividad. Y de hecho, a veces no se requiere la parte relacionada con la distancia tecnológica, ¿no? Recuerdo el caso de las motos Bajaj en India, donde realmente ahí fue un caso similar. Entró Honda a competir al mercado hindú y lo que pasó es que la baja tecnología de Bajaj fue preferida sobre la alta tecnología de Honda. Porque claro, las personas podían reparar la moto en casa, era más barato el tema del producto, los repuestos están de mejor disponibilidad, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, Aldo, no sé si tú coincides, que realmente conocer al mercado interno, ¿no? Y ver qué le gusta, qué no le gusta, también es una alternativa súper interesante, ¿no? Y más aún cuando en Ecuador somos, yo creo, uno de los pocos países en el planeta, quizá el otro es de Etiopía, donde realmente existe producción cafetera en todas las provincias, en todo el territorio ecuatoriano, ¿no? O sea, las 24 provincias de Ecuador, incluyendo Galápagos, producen café. Entonces yo diría que aquí hay una ventaja súper interesante para que el sector cafetero vuelva realmente a salir adelante. Estaba revisando alguna información. Comentaba que el 50% del total de los productores cafeteros habían decaído. Y claro, gran parte del café ecuatoriano es un café que viene de Vietnam,
que se liofiliza en Ecuador y se reexporta. Otra parte se vende en el mercado ecuatoriano, pero yo creo que es un gran momento con esta entrada de Starbucks que seguramente va a introducir, va a inyectar al país una cultura cafetera que estábamos como iniciando, pues de forma más abierta y masiva. Entonces yo creo que hay una oportunidad fantástica, Aldo, en lo que viene a la parte de nuevos emprendimientos, innovaciones de los que actualmente existen y con eso realmente también reactivar el agro en cierto sentido. ¿No? O sea, quizás es entonces un gran momento para ponernos en modo café. Sí, por supuesto. Es decir, recordemos que lo que tú decías del ejemplo de las motocicletas, hay que ver que los consumidores tienen, dentro de los consumidores hay distintas preferencias, distintas necesidades. Entonces, es necesario también ver qué tipo de necesidad está cubriendo a qué segmento de clientes se está dirigiendo cada empresa. Por supuesto, el know-how es importante, de que una empresa local, el conocer la cultura, el conocer un poco las preferencias de los consumidores, por supuesto que le ayuda a intentar ir con una propuesta de valor que encaje mejor con las necesidades de ese cliente que lo que probablemente lo haría una empresa internacional que no tiene un conocimiento muy grande, que no tiene un conocimiento del mercado local, aunque obviamente siempre existen prácticas de management, prácticas de marketing para intentar conocer al cliente, pero incrementar la cultura del café. De hecho, en Ecuador la mayor parte de la gente consume café soluble, ¿no? Es decir, no existe una cultura en términos de gustarle calidad del café, ¿sí? Si Starbucks puede hacer eso, ¿no? Bueno, pues también se abre oportunidad para cafeterías, por ejemplo, en ciudades pequeñas, ¿sí? Piensa tú si Starbucks puede crear una cultura del café mucho más amplia en Ecuador, también se abren oportunidades para nichos de mercado que pueden ser tomados por empresas más pequeñas, porque obviamente Starbucks, Sweden Coffee, Juan Valdez no es que resuelven todos los problemas y todas las necesidades de las personas que consumen café, ¿no? Siempre se concentran en un cierto segmento, en un cierto core de clientes y siempre hay espacio para nichos de mercado que pueden ser tomados por pequeñas empresas, ¿sí? Así que me parece que Starbucks no viene a competir por el mismo mercado, sino a ampliar, como tú dices, esa cultura del café y a que más gente se sume al consumo de café, con lo cual lo que está haciendo probablemente la estrategia de Starbucks es más bien hacer crecer el pastel que intentar quedarse con una parte del pastel de las empresas que actualmente ya están funcionando en el Ecuador. Me parece súper interesante la parte que tú comentas porque yo coincido contigo, ¿no? Colombia posiblemente es cafetero, el EFTA es cafetero, el Asia en parte es cafetero, pero Ecuador de forma tradicional no lo ha sido. Sin embargo, las condiciones organolépticas son iguales de donde proviene el café, que es de Etiopía. Entonces ahí hay una oportunidad fantástica, ¿no? Imagínate el duplicar, triplicar o, si bien todo suma, reducir un poquito el consumo de este café liovilizado que realmente, no digo que sea negativo, pero no se compara con la posibilidad de tener una buena taza de café de cualquiera de las provincias ecuatorianas a nivel, hablemos, adecuada de consumo, ¿no? Entonces ahí hay una ventaja increíble. El pequeño restaurante, ¿verdad? El pequeño restaurante que te puede dar un almuerzo de $2.50, $3, ya no está lejano de tener este espíritu cafetero que, por ejemplo, lo vives en Costa Rica. Entonces yo creo que es un gran momento para activar, ponernos en modo hablemos café y realmente sacar adelante un sector que tiene posibilidades extraordinarias. A nivel estrategias de negocio, Aldo, ¿qué podemos aprender de Starbucks? ¿No? Yo le comentaba a Mauricio, o comentábamos con Mauricio, que Starbucks es un caso emblemático de las escuelas de negocio donde se habla de experiencia, donde se habla de una visión súper interesante, se habla también de qué es una franquicia, cómo realmente podemos utilizar la parte de no vender un producto, sino realmente de vender un entorno. ¿Qué podemos aprender de esta gran marca, yo diría global, que en buena lead, en buenas noticias, está también por incorporarse al caso ecuatoriano? Bueno, de Starbucks lo que debemos aprender es justamente el tema de la importancia de los intangibles, ¿no? En este caso, de la experiencia del cliente. De hecho, si tú te das cuenta, las barreras a la entrada
del sector cafeterías no son altas, ¿sí? Son barreras bajas. Y la forma como Starbucks defiende, ¿sí? Es decir, defiende su posición en el mercado es justamente mejorando la experiencia del cliente. De hecho, ni siquiera está la ventaja competitiva de Starbucks, ni siquiera está en el café. El café de Starbucks tampoco es que sea un café de gran calidad. Claro. No va por ahí. La ventaja competitiva de Starbucks va por el tema de la experiencia al cliente. Es decir, que cuando tú ingresas a la cafetería, en realidad tú te sientes en un espacio... de hecho, lo que quiere crear Starbucks es comunidad, ¿no? De que tú te sientas en un espacio en donde en realidad la experiencia que te ofrece Starbucks de ir, sentarte ahí, estar con amigos o trabajar en un computador, tú te sientes en un ambiente confortable que en realidad te invita a regresar, ¿no? Entonces, esa preocupación por el servicio, esa preocupación por tu experiencia, que de seguro Starbucks lo consigue porque invierte mucho dinero en entender a sus consumidores, ¿sí? Y no solamente a través de investigación cuantitativa, la típica investigación de mercado, sino que de seguro intenta entender necesidades más de tipo emocional, social del cliente, intenta siempre estar conectado con el cliente, intenta siempre estarle preguntando al cliente sobre su experiencia en Starbucks y se toma muy en serio la información que recibe del cliente. Entonces, me parece que es una empresa que es muy centrada en el consumidor y que permanentemente está preguntándole al consumidor, está identificando necesidades latentes, pero más que de tipo funcional, como por ejemplo la calidad del café, más a necesidades emocionales y sociales. Y son esas necesidades las que intenta suplir Starbucks, ¿no? Entonces, eso también creo que nos da una enseñanza a las empresas ecuatorianas que aún tienen cierta tendencia a centrarse demasiado en la parte funcional del producto o servicio que ofrece y se olvidan de esas necesidades emocionales y sociales que están más relacionadas con la experiencia del cliente. Y para tú descubrir esas necesidades emocionales y sociales, tienes que en realidad estar muy pegado a tu consumidor. Tienes que ser una empresa que se centra en el consumidor más que una empresa centrada en los procesos, ¿sí? Entonces, creo que esa es un poco lo que podemos aprender de Starbucks, ¿no? Esa obsesión que tienen por identificar esas necesidades emocionales y sociales que lleven a entregar una verdadera experiencia al cliente. Y me parece adecuadísimo porque ahí podemos aprender algo que Ecuador también tiene oportunidades enormes de mejora, que es el servicio al cliente, ¿no? O sea, este tema de que no es tecnología, no es proceso, sino realmente es un tema relacionado con los valores de la empresa, sobre lo que viene a ser la parte de llegar a que el cliente es el centro de todo, ¿no? Este famoso tema de adora a tus clientes, con una frase contundente que puede resumir qué deberíamos hacer, sobre todo en lo que viene a ser la parte de venta de productos, pero también servicios. Ahí recuerdo un tema interesante que Starbucks hace, que es la parte de personalización de producto, ¿no? O sea, te pone ahí tu nombre en el vaso. Algo tan simple que básicamente suena nada tecnológico, pero que realmente puede de una forma interesante conectar con el cliente. Datos, Aldo, también en la estrategia Starbucks. ¿Cómo lo ves la parte de generación de datos para la parte de estrategia en esta empresa que podríamos aprender?